Bienvenidos a nuestro Training Chapter del área Alumni de AGERS, las jornadas en las que tratamos los temas que más preocupan en gestión de riesgos y seguros, de la mano de profesionales de primer nivel. Lo primero de todo, daros las buenas tardes a todos los asistentes a este foro, que por petición de Vitartis, que es la asociación que representa a la industria alimentaria de Castilla y León, hemos creado desde AGERS, que es la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, quienes representan los intereses de los directores de riesgos y seguros de las grandes empresas, para hablar con nuestros expertos sobre aquellas claves que entendemos necesarias para afrontar las dificultades a la hora de contratar seguros de daños en la industria de la alimentación. Es un sector que ahora lo veremos, que se ve muy afectado por un endurecimiento de mercado, como llamamos nosotros los que estamos en el lado del seguro. Ya veremos cuáles son las causas y cuáles son las medidas para controlar esta situación. La moderación de hoy, de este acto, va a recaer sobre José María Iglesias. Él es el director de cumplimiento y riesgos en Calidad Pascual, al que ya le doy las gracias. Pero antes de empezar, él será también quien presente a nuestros expertos, a los que también agradecemos enormemente la preparación de este foro, porque para preparar esta horita no sabéis la cantidad de reuniones que hemos tenido entre nosotros y cómo hemos ido seleccionando todo aquello que hemos considerado que es importante que vosotros conozcáis. Antes de empezar, es muy importante que le demos entrada y le demos también la bienvenida y el agradecimiento a don Pedro Ruiz Aragoneses. Él es el presidente de Vitartis y os vamos a pedir que mantengáis este silencio para poder escucharle. Pedro, estás en conexión, ¿verdad? ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Muy bien. Adelante. Espero que se diga bien. Muchas gracias. Disculpad porque ya veis que voy en el coche, que voy de viaje y no quería perdérmelo tampoco. Y sobre todo no quería dejar de agradeceros, ¿no? Principalmente, Alicia, a ti por hacer lo posible a través de AGERS de tener esta maravillosa mesa. Agradecer a José María como moderador y a todos los ponentes que nos van a acompañar. Y si me permitís agradecer también a Cristina, ¿no? A nuestra directora y a nuestro equipo de Vitartis, que han hecho posible también que podamos tener este encuentro esta tarde. Como decías, hay muchas ganas de escucharos, mucha incertidumbre también ante el tema que tenemos encima de la mesa y mucha preocupación de nuestros socios, y el tema de los seguros pues nos preocupa. Siempre nos ha preocupado, últimamente más por las dificultades que estamos teniendo. Espero que la mesa de esta tarde y alguna mesa de negociación que tenemos abierta también a través de Vitartis para el futuro pues pueda ayudar a nuestros socios a encontrar la mejor solución posible. Así que gracias a todos por hacer lo posible. Estamos deseando escucharos y espero que no sea la última tampoco que podamos hacer juntos, porque Vitartis está a vuestra disposición también para lo que consideréis. Así que gracias a todos por estar esta tarde aquí. Muy bien, Pedro. Es un placer y es nuestra misión desde la asociación de ayudar a las empresas, a las pymes, a entender el mundo del seguro y la gestión del riesgo. Así que todos los que participamos en la mesa de hoy lo hemos hecho encantados. Lo que sí que vamos a pediros es para que, como el acto lo vamos a grabar, para que todo aquel que hoy no puede asistir lo pueda visualizar más tarde, os vamos a pedir para que salga bien que las cámaras estén apagadas, que los micros también estén silenciados. Vamos a dejar solamente abiertas las cámaras de nuestros ponentes. A lo largo de la jornada vais a ver mucha información. No os preocupéis por tomar notas, porque todo lo que vais a escuchar os lo haremos llegar luego también por escrito. Hemos preparado una presentación para todos vosotros. Así que dicho esto, ya damos por finalizada la introducción. Con todo el placer del mundo y muy agradecida, le cedo la palabra a José María Iglesias, nuestro moderador, como he dicho, en representación de Calidad Pascual. Será quien dirija la mesa de hoy. José María, ¿estás preparado? Sí. Muchas gracias, Alicia, y buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, dar las gracias a Vitartis y a AGERS, primero por invitarnos a participar en este foro, y segundo por la propia iniciativa en sí misma, ya que es un tema que se está tomando cada vez más relevancia en las mesas de los consejos de administración y en las propiedades de las compañías. Vale, y esto es así porque, como bien sabéis todos los que estamos en este foro, en los últimos años los productores de alimentos cada vez estamos teniendo más dificultades a la hora de asegurar nuestros activos. Por un lado, la inflación, que de alguna forma influye en que el valor de reposición de un bien asegurado y que esté bajo un siniestro se incremente su valor exponencialmente o al menos notablemente.
Y por otro lado, los riesgos acaecidos en los últimos años que han incidido en que en el ramo de los daños materiales se eleven tanto las primas como las restricciones a la hora de contratar o renovar un seguro. Si a esto le añadimos, por otro lado, que las compañías aseguradoras tienen una limitada capacidad propia a la hora de asumir estos riesgos, pues hacen, como decías tú antes, Alicia, que hayamos pasado de un mercado denominado blando, donde prácticamente se aseguraba todo, a un mercado mucho más duro con muchas más restricciones. Bueno, pues para entender de alguna forma cómo hemos llegado a esta situación y cómo podríamos empezar a revertirla, en el panel de hoy contamos con 4 especialistas de reconocido prestigio en el sector. Por un lado, Sergio Calvo, esto permitidme que lo lea, responsable de General Property de Berkshire Hathaway Insurance Company en España. Sergio cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo asegurador y ha pasado por compañías como Allianz Global, XL Catlin y AXA XP. Por otro lado, Eduardo González Baltizán, socio fundador y CEO en Horizon. Eduardo realiza y ha realizado su trabajo como ingeniero de riesgos para aseguradoras, para brokers y cliente final, tanto en el ámbito de la pyme como de la gran empresa, habiendo realizado visitas a distintas industrias a lo largo de los últimos 20 años, tanto dentro como fuera de España. También tenemos a Álvaro Martín Quevedo, en la actualidad responsable de la especialidad de industria de alimentación en AON España. Álvaro ha desarrollado diferentes funciones durante 23 años en corredurías internacionales como AON y más, en áreas de riesgos industriales, con mayor dedicación en el sector de la alimentación y más enfocado en las líneas de daños materiales y responsabilidad civil, y con clara orientación a la gerencia de riesgos y a la ingeniería. Y por último, contamos con Alberto Romera, director de Ingeniería de MAS Advisory España. Alberto tiene una trayectoria profesional, tanto nacional como internacional, de más de 25 años desempeñando funciones tanto técnicas como de gestión, y aunque actualmente está en el campo del seguro, tiene experiencia durante 12 años como responsable de obra en distintas instaladoras y por otros 7 años desempeñó la función de ingeniero de riesgo visitando plantas industriales de todo tipo. Esta visión más holística que tiene Alberto seguramente que la hace muy capaz de alguna forma de unir todas las necesidades de todos los elementos que componemos toda la parte de aseguramiento de este tipo de riesgos. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los ponentes de hoy y una vez realizadas las presentaciones, Sergio, si quieres empezamos por ti. De alguna forma nos pones en antecedentes sobre cómo ha evolucionado la situación del sector en los últimos años. Muchas gracias. Gracias, José María. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Agradecer a AGERS, a Vitartis y a todos los presentes un poco el haberos conectado hoy a este foro, que yo creo que como ya introducía antes José María, yo creo que lleva preocupando y sigue preocupando en el mundo del seguro ante las dificultades que nos encontramos día a día. Yo creo que una manera, aunque muchos de los aquí presentes ya lo conocen, yo creo que una manera de comenzar es saber un poco el cómo hemos llegado a esta situación en la que nos encontramos actualmente, porque esta situación no se da, por así decirlo, no se da de la noche a la mañana. O sea, esto viene precedido de posiblemente uno de los periodos más largos de lo que se denomina mercado blando, con casi, diríamos, cerca de 2 décadas de mercado blando, que como decía José María, esto lo que implica es que durante todo este periodo existía un exceso, llamémoslo, una amplia capacidad en el mercado para suscribir todo tipo de riesgos, incluidos los de la actividad de alimentación. Un apetito por todas las compañías en crecer y en suscribir este tipo de riesgos, y eso lo que hace es que durante un periodo tan prolongado, pues poco a poco lo que vaya es provocando un ajuste en las condiciones, una mayor oferta, llamémoslo un poco, de las coberturas. Y poco a poco, por qué no decirlo, pues eso lo que fue provocando es un deterioro en el resultado de las compañías de seguro y de reaseguro. Este hecho yo creo que tiene un poco el punto de inflexión en el 2017-2018, donde ya ese deterioro de los resultados yo creo que alcanza un poco el
su punto más extremo, donde ya las pérdidas del sector son generalizadas. Esto principalmente viene derivado por lo que podemos denominar los siniestros catastróficos, o sea, pero no únicamente vienen derivados de ahí. Por dar un par de datos para que os hagáis una idea, los resultados a nivel global del mercado asegurador en 2017 y 2018 pues resultaron ser unas pérdidas de 140.000 y 70.000 millones a nivel mundial para el mercado, para el sector. En ese momento, pues como es obvio, se vuelve un poco insostenible, y eso lo que hace es que la tendencia cambie. Cambia de una manera bastante brusca, llamémoslo, puesto que en ese momento las políticas de suscripción de las compañías cambian de manera significativa. Lo que hace ahí es ese exceso de capacidad se reduce de manera notable, con lo cual lo que ya hay es una falta de capacidad. Las compañías lo que hacen es también revisan sus políticas de suscripción. Entonces, incluso se puede decir compañías que antes tenían apetito por crecer y por suscribir todo tipo de riesgos, pues o reducen esas capacidades y son bastante más conservadoras, o incluso en algunos casos directamente se salen de suscribir ciertas actividades y ciertos riesgos. Lo que hace es que haya una presión en el aseguramiento de manera generalizada, pero sobre todo más agravada en ciertas actividades, entre las cuales pues, podemos incluir el sector alimentario. ¿Esto en qué se traduce? Es en un incremento de condiciones de manera significativa, una reducción de esa capacidad. Lo que hace es que también se vea una diferencia entre los distintos riesgos, puesto que aquí hablamos del sector alimentario, pero hay que mencionar un poco que el sector alimentario es muy amplio. O sea, estamos hablando de un número de actividades muy grande, desde que podemos ir a pues, bebidas, bodegas, empresas cárnicas, fabricantes de galletas, de congelados, con lo cual, y cada uno con sus características y un poco con su casuística un poco particular. Aquí adquiere una especial relevancia también el tema de la ingeniería de riesgos, que durante ese periodo de mercado blando, pues sí que es cierto que se puede decir que había quedado un poco más relegado a un segundo plano. Y desde ese momento, desde 2019, la situación cambia pues significativamente. Ahora ya lo que se empieza a ver es una diferencia entre las distintas actividades y entre las distintas, por qué no decir, localidades de los riesgos y históricos siniestrales. A partir de ahí, pues lo que vemos es que el mercado se endurece no solo por esto, sino que en estos últimos, podemos decir, 3-4 años aparecen otros factores adicionales, como podemos hablar de el famoso COVID que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado. Tenemos que ir terminando, Sergio. Perfecto. Como temas como pues, la inflación, el coste de las materias primas, los problemas en la cadena de suministro, lo cual ha hecho que este periodo de mercado duro se esté alargando en el tiempo y esté siendo bastante más profundo de lo que quizá en un primer momento se podía prever. Y a partir de aquí, pues bueno, pues las compañías un poco pues hacen esta selección de riesgos que con esa falta de capacidad pues hace que haya clientes pues que estén actualmente en una situación bastante complicada. Nada. Álvaro, voy contigo ahora. Con este entorno que nos acaba de describir Sergio, ¿cómo calificarías tú la situación actual y, según tu experiencia, cuáles son las dificultades para el aseguramiento a las que nos enfrentamos las empresas del sector alimentario? La situación, a mi entender, puede calificarse como crítica a día de hoy, ante la falta, como ha comentado Sergio, ¿no? de interés por parte del mercado asegurador por determinadas industrias, y también ante lo que observamos es una falta de concienciación y de estrategia concienciación por parte de algunas empresas
y de estrategia en la colocación de los riesgos con la debida anticipación, con un equipo especializado. Por supuesto, siempre hay excepciones. Excepciones por actividad, aunque veo que participan algunas empresas del sector de bodegas, vinos. Bueno, puede ser una excepción, aunque seguramente tenga también sus dificultades. Bueno, industrias se pueden salvar también cuando la presencia es minoritaria de construcción combustible, ¿no? Los famosos paneles sándwich con aislamiento de poliuretano, ¿no? Con núcleo de poliuretano, PUR, PIR, incluso poliestireno en algunos casos. Bueno, cuando la sectorización es adecuada, existe calidad en las protecciones contra incendios, una clara visión orientada a la gerencia de riesgos por parte de las empresas. Esto yo haría hincapié un poco más adelante, pero creo que el foro de hoy es el más adecuado. La gerencia de riesgos es clave. Bueno, pues es fundamental una inversión continua en materia de seguridad. Esas empresas pues, se están salvando de esta situación actual. Bueno, pues que valoran un correcto mantenimiento, la realización y bueno, pues adecuada gestión de protocolos, coordinación adecuada y confianza mutua entre empresa, broker, ingeniería y asegurador. Esto también es algo fundamental. Y pensamos que la empresa debe tomar el máximo protagonismo en la política de seguridad con inversiones reales y efectivas. Y compromisos, por supuesto, adoptando compromisos firmes de inversión, aunque no todo es desembolso económico. Bueno, la realidad, en definitiva, es que cada vez más empresas se están quedando sin seguro y nos preocupa, o con carencias importantes. Bueno, pues hay empresas que no tienen otro remedio que autoasegurarse parcialmente ante la cada vez más común exigencia e imposición de franquicias muy elevadas. Franquicias que pueden ser porcentuales con mínimo incluso de 1 millón de euros o más. Y vemos que estamos perdiendo de vista con esta situación tan compleja, estamos perdiendo de vista las situaciones de infraseguro, que en caso de siniestro, bueno, pues afectarían todavía más, impactarían todavía más en el patrimonio de nuestros clientes. Pero es complicado porque ante un incremento tan importante de las primas, el discurso de, bueno, pero es que además hay que actualizar las sumas aseguradas porque estamos detectando infraseguros de incluso hasta un 40% o más. Es muy grave. Yo quiero ponerlo de manifiesto. Entonces, bueno, las aseguradoras que no han abandonado el sector alimentación están reduciendo en su mayor parte al máximo su exposición por riesgo. Lo habrán visto muchas empresas que de un año para otro, aseguradoras de primerísimo nivel, deciden reducir el porcentaje, que a veces es del 100%, que asumen en los cuadros de coaseguro. Y esto nos está ocasionando grandes dificultades, ¿no? Y a la par que incrementan su nivel de exigencias mínimas en materia de seguridad contra incendios. Exigencias mínimas que se convierten en máximos. Y parece que ahora todo pasa por instalación de rociadores automáticos, luego hablaremos. Entonces, vemos también muy escaso interés por suscribir nuevo negocio. Compañías que por responsabilidad se mantienen, aunque, bueno, pues como digo, intentan limitar sus pérdidas, se mantienen pero deciden no asegurar nuevo negocio. Quieren, bueno, pues centrarse en su cartera y en muchos casos no aceptar renovar sus participaciones, además si no se cumplen determinados parámetros de calidad. Quiero apuntar que está muy penalizado ignorar recomendaciones realizadas por las compañías aseguradoras. Esto es muy común, recomendaciones de 2019, 2020, que son desoídas durante muchos años. Y también quería apuntar, y esto es una píldora final, detectamos muchas inversiones improductivas desde un punto de vista de seguridad contra incendios. Y es lamentable y aquí todos tenemos que contribuir para revertir esa situación. Muchas gracias, Álvaro. Nos has hablado así muy resumido de situación crítica, nos has hablado de los elementos constructivos a tener muy en cuenta, de una orientación clara a la gerencia de riesgos, de incremento del nivel de exigencia por parte de las aseguradoras, de lo crítico que es realizar las acciones recomendadas por parte de las aseguradoras, de inversiones no productivas. Con todo esto,
Eduardo, ¿qué nivel de seguridad te encuentras tú cuando realizas una visita a uno de nuestros centros? ¿Y cuál es el nivel de seguridad, según tu criterio, de la seguridad alimentaria, de la industria alimentaria en España? Perdón. Muchas gracias, José María, por esta pregunta tan fácil de responder. Bueno, lo primero, aclarar que ya lo habéis dicho, el sector alimentario es muy amplio, hay distintas actividades, no todas tienen igual riesgo. No es lo mismo una gran empresa que una pequeña o mediana empresa, que por otra parte, pues hay muchas en España y en el sector. Tampoco es lo mismo una empresa de capital español que una multinacional que tiene aquí sus fábricas. Entonces, diga lo que diga, me voy a equivocar por esta variedad, pero si no, no tendríamos debate. Así que, si me preguntas cómo está el nivel de seguridad en la industria alimentaria española, la respuesta es que hay margen de mejora. Y si me preguntas cómo veo lo que está haciendo el sector asegurador respecto a la industria alimentaria, pues también debo decir, con sus correspondientes excepciones y aun a riesgo de cometer errores, que da la sensación de que estamos en un extremo del péndulo, en el que no creo que estemos cómodos ninguno, en ese extremo del péndulo. Y si estamos hoy aquí es porque hay que encontrar la manera de bajar un poco, ¿no? Ese péndulo, colocarlo en una situación un poco más favorable para todos. Entonces, ¿qué se encuentra el ingeniero de riesgos en sus visitas? Más en PYME, pero no solo en PYME. Pues se encuentra tres cosas. Lo primero, hay una serie de procedimientos de seguridad que nosotros consideramos básicos, que son el ABC, que no voy a entrar en ellos porque hay otro compañero que va a incidir más en ese aspecto, pero bueno, que os suenan a todos: el corte y soldadura, orden y limpieza, termografías, sellados, ese tipo de cosas que son sencillos, no son costosos, y mi percepción es que deberían estar implantados en el 100% de las industrias, y no es así. Entonces, algo mal estamos haciendo todos, algo mal está haciendo la aseguradora, el cliente, el ingeniero de riesgos, el broker. Yo creo que aquí hoy voy a dar para todos. No sé si me voy a sacar algún amigo de este webinar. Lo siguiente que percibimos es que las instalaciones de seguridad contra incendios existentes no son en absoluto proporcionadas al riesgo real, y luego explicaré enseguida por qué. Y a veces muchas veces están mal diseñadas e incluso mal mantenidas, bueno, un poco desastre. Y ya rematamos el cuadro con unos planes de emergencia pues realmente mal implantados. O sea, yo de muchas industrias que visito me pregunto quiénes serían capaces de acabar con un conato de incendios, quién sería capaz de coger una VIE, plantarse ahí y que eso no se convierta en un fuego totalmente desarrollado. Y creo que muy pocas empresas serían capaces de hacer eso. Bueno, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Por qué somos torpes los españoles o hay unas causas detrás? Bueno, yo creo que hay dos elefantes en la habitación que nos cuesta verlos o que estamos disimulando. El primer elefante es el panel sándwich combustible, que por otra parte el panel no ha variado sus propiedades con el mercado duro o blando. El panel sándwich combustible se quema siempre, independientemente del mercado. Pero sí es verdad que en la industria alimentaria hay una falsa sensación de seguridad. Es una actividad muy bonita, muy limpia, muy diáfana, pero el elefante está ahí. O sea, mires donde mires, hay panel sándwich combustible y como haya un incendio, pues la fábrica se te va. El segundo elefante, que es más grave y es menos conocido, es la normativa española. Luego, más adelante, en otra parte del debate, me extenderé en este punto. El Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales no tiene bien resuelto en absoluto esta actividad, la actividad alimentaria. Como sabréis muchos de vosotros, se basa en lo que se llama la carga de fuego media ponderada. Entonces, al final vienen muchos establecimientos clasificados como riesgo bajo. Hay riesgo bajo, medio y alto, hay 8 niveles, y sale riesgo bajo 2 muchas veces. Y eso no es cierto, no es cierto. Es como si yo digo que me como un huevo duro, tú no te comes ningún huevo y los dos nos hemos comido medio huevo duro. No es cierto. Yo me he comido uno y tú ninguno. Pues aquí pasa igual, hay zonas con muchísimo riesgo y no se contemplan en el reglamento. Al final tienes que una industria alimentaria reglamentariamente
puede estar bien con extintores y con pulsadores. Entonces tú ves el elefante este de la habitación, un PUR de 18 milímetros en muchas zonas, tienes un montón de kilos de PUR, un elefante, y tú tienes tu extintor para pelear contra él. Bueno, pues no está funcionando bien. Como consecuencia de todo lo anterior, lo que ha sucedido en los últimos 10 años, hablabais de la inflación, pues ha habido también una inflación en las medidas de seguridad que piden las empresas aseguradoras. Y me quedo aquí, antes de que me eche la bronca José María, y me dejo algo para luego. Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias. Has hablado de varias cosas que yo creo que lo podríamos aglutinar todo dentro de un poco el tema de concienciación, ¿no? Procedimientos mal implantados, instalaciones mal mantenidas, planes de emergencia sin recursos adecuados, de alguna forma. Alberto, según tú, ¿realmente las empresas alimentarias hemos tomado conciencia de lo que significa protegernos contra el riesgo de incendio, o estamos en la creencia de, como decía Eduardo o dejaba entrever, que por cumplir con la legislación que nos afecta ya tenemos minimizado el riesgo? ¿Cuál es tu visión de todo esto? Efectivamente, habéis oído hablar ya, se han introducido términos pues muy familiares para todos: detección, detectores, sprinklers, PUR, paneles, procesos. Me toca a mí, quizá por lo que habías comentado de mis distintas vueltas por distintos sectores, hacer un poco de zoom hacia atrás y comentaros una recomendación, que más que recomendación concreta sería abstracta, pero sin la cual no caben el resto de recomendaciones más concretas que puedan hacer compañeros de aseguradoras. Y voy un poco a lo abstracto. Hay un tema de concienciación. ¿Cómo haces una recomendación para concienciar? ¿Concienciar de qué? Os pongo 3 aspectos que nos hemos encontrado habitualmente y con el ánimo de ser crítico, constructivo, pero crítico, porque el problema que tenemos no es para poner paños calientes. Son 3 ideas. Una, te encuentras, oye, si yo cumplo con la legalidad, ¿por qué la aseguradora no me asegura? Yo cumplo con la legalidad, yo tengo todo lo que me han pedido. ¿Cuál es el problema? Por un lado. Filosofía de proteger un riesgo, ¿vale? No es proteger la protección de un riesgo como tal, de un activo, a conseguir una prima, un contrato de seguro, mejor dicho, a cambio de una prima. Es decir, una cosa es proteger el riesgo y otra cosa es conseguir seguro. La desarrollo a continuación. Y por último, un tema que tampoco es menor. Cuando se preguntan en las visitas por los sistemas de protección contra incendios, pues automáticamente se llama al mantenedor o se dice, bueno, todo lo que esté pintado de rojo, exagerando un poco, entenderme, lo lleva el mantenedor. Bueno, desarrollo los 3 hasta que me quede sin tiempo y José María me dé el toque. Pero bueno, el primero me parece el más importante. Oye, cumplo con la legalidad. Un ejemplo que todos vamos a entender. Todos tenemos coche, todos pasamos las ITVs de forma reglamentaria, todos pagamos nuestro permiso de circulación y, sin embargo, a nadie se le ocurre no contratar un seguro. Y sobre todo a nadie se le ocurre mezclar unas cosas con otras. Oye, yo estoy protegido de un siniestro porque he pasado mis ITVs reglamentariamente o porque liquido como buen ciudadano los impuestos de circulación. Claramente son cosas distintas. Aterricemos esto en tema de ordenanzas municipales, reglamentos. Yo creo que el error viene porque a lo mejor nunca se ha explicado los distintos objetivos que tienen contrato de seguro, reglamento de instalaciones, ordenanzas municipales. ¿Qué persigue un reglamento de instalaciones? Todos, electrotécnico de baja tensión, instalaciones térmicas en edificios, gas, todo. Lo que busca es una operación segura de las instalaciones y además una operación eficiente, buscando el ahorro de energía. Pero en ningún caso busca la protección patrimonial. Os pongo ejemplos. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Te dice la paramenta eléctrica que debe tener una instalación eléctrica. Hablamos de sensatez en el uso, ahorro de energía, caída de tensión máxima. Me voy a otro reglamento, instalaciones térmicas en los edificios, espesores mínimos de aislamiento, válvulas de seguridad. Vete al reglamento de gas, válvula de seguridad por alta, válvula de seguridad por baja. ¿Qué busca todo este conjunto de medidas? Que la operación de la instalación a la que hace referencia ese reglamento opere de una forma segura. Se acabó. Ese es todo el ámbito, es todo lo que se le puede pedir al reglamento. La OCA va a mirar eso, no va a mirar si tienes PUR, si tienes detección, sino que va a mirar si tu instalación cumple el reglamento vigente. Me voy a las ordenanzas municipales, pues tienen que cohesionar distintos intereses. El vecino particular con la industria, por eso mide sobre todo ruidos, emisiones, lixiviados, en fin, uso del suelo, ordenanza municipal. Ahora, una vez que yo cumplo mi reglamento de instalaciones y mi instalación de gas opera de forma segura y reglamentaria y yo cumplo con las ordenanzas municipales, ¿acaso eso me protege frente a un siniestro?
No puede, es que no se le puede pedir peras al olmo, entenderme. Ese yo creo que es lo primero que hay que caer. Los distintos objetivos de los reglamentos, que es un contrato entre un particular y una entidad estatal, administrativa, y un contrato privado entre una empresa de seguros y una empresa que desarrolla una gestión. Es que buscan cosas distintas. Además, proteger un riesgo frente a asegurar unos activos o conseguir seguro este año. Yo me iría, como siempre, en mi parte, un poquito más hacia atrás. Diríamos que lo bien protegido es más fácilmente asegurable. Este año y el año que viene, porque lo que hoy, a lo mejor, en un mercado blando es asegurable, si yo no hago nada, puede no serlo el año que viene. Es decir, no puede depender, digámoslo así, de la marea, de que esté alta o de que esté baja, sino que yo tengo que remar a favor de marea o cuando la marea está bajando, en contra de marea, pero tengo que hacer algo. Tened en cuenta que, como veíamos en el ejemplo del coche, ni el usuario no tiene obligación de contratar un seguro. De hecho, puede optar por la opción de autoseguro, ¿vale? Correcto. Pero es que tampoco la aseguradora tiene la obligación de asegurar el riesgo. Entonces, esto quizá no sea políticamente correcto decirlo, pero es que es así. Entonces, la aseguradora es un riesgo y ventura que corres con la propiedad en la que, oye, si pasa algo, aquí estoy yo. Y si no pasa algo, estoy disponible. Es decir, hay un riesgo de ventura. Nos embarcamos juntos. Pero las aseguradoras no están para compensar la falta de inversiones en medidas de protección. Entonces, las aseguradoras son totalmente libres de salirse de ese riesgo o decir, oye, tengo otros riesgos y voy a utilizar mi dinero de una forma que creo que más eficiente. Entonces, segunda idea, proteger el riesgo es el objetivo y fruto de eso conseguiré un seguro. Alberto, tenemos que ir terminando. Última, contrato de mantenimiento de instalaciones contra incendios. No nos olvidemos que en los reglamentos y en los seguros el titular de las instalaciones no es el mantenedor. El titular de la instalación es el dueño, con lo cual no puedes dejar en manos de una subcontrata, por muy buena que sea, todo el cuidado de la protección contra incendios. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues con esta primera ronda de preguntas y respuestas, de alguna forma creo que hemos sido capaces de dar una imagen más o menos fiel de cuál es la situación actual en el tema que nos ocupa en el día de hoy. En la siguiente ronda sí que os voy a pedir de alguna forma que podamos aportar medidas o soluciones que nos ayuden a afrontar esta situación y las empresas alimentarias podamos optar a adquirir o renovar nuestras pólizas de daños materiales sin tantas dificultades. Y en este caso voy a empezar por ti, Eduardo. Empezamos esta segunda ronda con tu experiencia y, en tu opinión, ¿qué primeros pasos debemos dar a las empresas productoras de alimentos para afrontar esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo 3 soluciones y luego, como va a haber ronda de preguntas, si me preguntáis por una cuarta, también os la doy. Entonces, la primera solución es esperar a que pase el temporal, los años que sean. Esto va por ciclos, conviviendo con los elefantes y ya está. Esa es una primera solución. Es una solución sencilla, quizá un poco arriesgada y a lo mejor no os gusta, entonces os voy a decir cuál es la segunda solución. La segunda solución es intentar recuperar los últimos 15 años perdidos en mejora de la seguridad en 2 años. Eso es otra solución. Me parece poco realista. Yo creo que no hay suficientes ingenieros ni instaladoras, ni siquiera hay tubo de acero suficiente en España si pedimos que todos los clientes a la misma vez hagan todo, con lo cual no me acaba de convencer esta segunda solución. Tengo una tercera solución. Joder, esta da muchísima pereza, porque esta solución es la de arremangarse y tratar de pensar a largo plazo. Y a largo plazo pasar de una política como estamos ahora de máximos a un acuerdo exigente de mínimos. No es un acuerdo de mínimos, es un acuerdo exigente de mínimos. Pero debe ser un acuerdo solo primero. Y si es un acuerdo es que participen todas las partes, que participe el cliente final, todos los que hoy están preocupados por su seguro, que participe la figura del mediador de seguros, que participen, por supuesto, las aseguradoras, y no 1, 2, 3 con apetito para el riesgo, sino que se tiren al barro pues todas las aseguradoras que tradicionalmente han asegurado este sector. Entonces, en este acuerdo de mínimos yo empezaría por una clara distinción entre construcción nueva y construcción existente. O sea, es evidente que
esta actividad tiene una tradición en España de 50, 80, 100 años y no puedes hacer lo mismo en una fábrica nueva que en una fábrica antigua. En una fábrica de nueva construcción sería auténticamente intransigente. No es mi estilo, pero sería intransigente. Entonces exigiría unos materiales de primer nivel, el PIR famoso, y si es FM, pues mejor. Propondría ir al Ministerio y quemar públicamente el reglamento de instalaciones de seguridad contra incendios para este sector. O sea, el que pusiera riesgo bajo en una industria alimentaria, estoy exagerando, pues directamente es que el debate se acabaría. Y luego hablaría de lo que son industrias existentes. Pues en industrias existentes hay que hacer una inversión por fases sensata. Hay que llegar a unos mínimos e ir ascendiendo. Pues seguro que Alberto lo contará después. Pues hay que empezar a lo mejor por detección, por sectorización de recintos técnicos, un abastecimiento de agua fiable y así llegar hasta los rociadores. Pero ya llegaremos, sin prisas, no en 2 años, que hemos tenido 15 para hacer cosas. Y tanto para industrias existentes como para no existentes, ese ABC de procedimientos tendría que estar 100% implantado. Ahí también sería bastante inflexible. Y ahora me preguntaréis, ¿si esto se puede hacer? ¿Esto se ha hecho en otros países? ¿Te lo estás inventando sobre la marcha ahora? ¿Estás improvisando? No. Esto se ha hecho. Esto se ha hecho en el Reino Unido. Hay pues una organización que se llama la Risk Authority y que está vinculada a la FPA, la Fire Protection Association. Y ya en el 2007 hizo la segunda edición de mitigación de riesgos en la industria alimentaria. O sea, nos llevan 15 años. Habrá otras cosas que lo hagan peor, pero es que esto lo hacen francamente mejor. Entonces, ellos tienen la segunda edición en el año 2007 y nosotros estamos en el 2023 y cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. Entonces, esta es mi propuesta de solución, que nos arremanguemos todos y ver hasta dónde llegamos. Y lo dejo aquí para lo siguiente. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que has sacado un tema muy interesante y voy contigo, Sergio, ahora. Como decía Eduardo, esta solución es un tema de una parte o la situación de esta problemática debe ser compartida por todos los eslabones de la cadena que estamos dentro de lo que es el aseguramiento de nuestros riesgos. Ya lo decía Eduardo y estoy completamente de acuerdo. Aquí, por decirlo así de una manera brusca, en esto nos hemos metido un poco entre todos y es labor de todos salir. O sea, porque aquí hablábamos antes del periodo tan largo de mercado blando, pero bueno, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Porque aquí, el cliente, llamémoslo así, el cliente pedía, como cualquiera que hace una compra de un seguro, el corredor, el mediador buscaba y la compañía ofrecía, con lo cual eso es algo tan sencillo como una ley de oferta y demanda. Ahora estamos precisamente, como decía antes Eduardo también, en el otro lado, en el otro extremo del péndulo, con lo cual ahora salir de ahí es una labor de todos. Eso por ¿dónde pasa? Pues pasa por poner poner encima de la mesa distintos factores que yo creo que ayudan a buscar al menos esa solución. Dentro de esos factores, pues yo hablaría, por ejemplo, de un manejo de las expectativas. O sea, llevamos 4 años de mercado duro. Todavía día a día nos encontramos clientes que llega la fecha de renovación y se echan un poco las manos a la cabeza cuando las condiciones que tienen encima de la mesa no tienen nada que ver con unas que tenían pues eso de otra época o de una situación donde ya hace tiempo que en la que ya no nos encontramos. Otro de los factores, yo hablaría también de la antelación. En esto siempre hemos jugado a estudiar, el estudiante que estudia el día de antes del examen. O sea, en esto nos presentábamos a la hora de renovar la póliza y pedíamos condiciones al mercado, nos daban y las mejores condiciones pues renovaban. Y nos olvidábamos hasta los 10 11 meses siguientes donde teníamos que volver a renovar. A día de hoy eso es impensable.
a día de hoy es algo que hay que establecer un planning, hay que trabajarlo, no es una cuestión ni de una de las partes, pero ni de un mes. O sea, a nivel de calidad de los riesgos, estamos hablando de que hay que hacer un seguimiento. La mitad de las recomendaciones que ponen las compañías, los ingenieros de prevención y demás, tenemos todo tipo de medidas y de recomendaciones. Tenemos recomendaciones de carácter humano, donde es cierto que se pueden acometer de una manera casi, diría, inmediata, puesto que estamos hablando de procesos, de procedimientos, de algún tipo de inversión, pero muy inmediata y de un coste bastante reducido, y estamos hablando de recomendaciones que hay que mirarlas con suficiente antelación, porque estamos hablando de que necesitan, pues eso, un estudio, un proyecto, aprobaciones internas y un desembolso considerable, con lo cual es algo que hay que trabajar y no hay que dejarlo estar, y luego, cuando ya vemos que no nos da tiempo, volvemos a encontrar con la misma problemática que nos hemos encontrado el año anterior. Yo creo que en esto, y para todo esto, yo creo que pasamos por una cuestión que yo creo que debería ser, debería darse por hecha, pero que no lo es, y es una comunicación y una fluida y una transparencia entre todas las partes. O sea, hay que ver que aquí hay que buscar una solución entre todos, y eso pasa desde el cliente hasta la compañía, pasando por el corredor y pasando por una ingeniería de riesgos adecuada. Y para eso hace falta que todo el mundo tenga todos los datos y toda la información encima de la mesa, en una y en otra dirección. Y por último, y como también comentaba yo creo antes Eduardo, un enfoque a largo plazo. Yo creo que estaríamos cometiendo un error si ahora mismo pusiéramos o llamémoslo, cambiáramos un poco nuestra manera actual simplemente por el momento de mercado en el que nos encontramos, y luego se nos volviera a olvidar todo y volviéramos otra vez a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Está claro que esto es cíclico y el mercado duro va a pasar, antes o después va a pasar, pero también es cierto que hacer que ese ciclo sea lo más suave posible, cuando vengan bien dadas, bueno, pues nos va a beneficiar de una manera algo menos, pero cuando vengan mal dadas seguramente que nos va a encontrar en una situación bastante más favorable, y yo creo que eso es en beneficio de todos. Pues muchas gracias, Sergio, por tu aportación. Álvaro, voy contigo ahora. Centrándonos un poco en las empresas ya del sector, ¿qué recursos o qué líneas deberíamos seguir para que el riesgo pueda empezar a ser atractivo de nuevo otra vez para las aseguradoras? Claramente, y lo estamos viendo todos los días por nuestra experiencia en colocación de riesgos, ya no se asegura una póliza de daños, no se coloca un riesgo de daños como en el pasado. Ahora son claves, y creo que hemos mencionado bastante pues en intervenciones anteriores, es clave la proactividad, la especialización, un plan de acción claro y que sea también exigente y realista. Entonces, todo ahora pasa por un plan de inversiones, y no solo económicas, también en tiempo, esfuerzo, en formación de los empleados, en la realización de protocolos y cumplimiento, ¿no? Se ha hablado, corte, soldadura, pues diferentes modelos que tenemos que podemos aportar. La empresa, por supuesto, debe contar con los mejores especialistas, y nosotros como broker pues tenemos que trabajar de la mano con la empresa y con nuestra ingeniería propia, incluso apoyándonos en recursos externos especializados en seguridad contra incendios. A mí me ha sorprendido mucho porque pues he sido un corredor siempre inquieto por la prevención. Siempre me ha gustado acompañar a los ingenieros de compañía o de mi propia empresa en las visitas, y siempre he aprendido mucho. Pero me sorprende la importancia que tiene la especialidad de la ingeniería contra incendios,
creo que es que esto requiere una carrera específica en España dentro de ingeniería industrial o, bueno, qué sé yo, que por cierto existe en otros países. Entonces, es fundamental contar con una ingeniería especialista en seguridad contra incendios y que además esté experimentada en la exigencia del mercado asegurador. Y además tiene que estar al día. La tecnología cambia, de los medios de protección contra incendios, y las exigencias de las aseguradoras también varían. El broker es una pieza clave. Yo barro para casa, pero es así. Debe ser conocedor de la problemática del mercado y tener muy claras las posibles soluciones. Que debe tener acceso y gran experiencia en el manejo de todas las opciones que brindan los mercados de seguro directo y de reaseguro. Bueno, pues hay más de 20 compañías aseguradoras que operan en el mercado asegurador. Debemos de conocer muy bien los apetitos y también cuándo debemos acudir a mercados de reaseguro, cuándo debemos buscar segundas capas como opción más conveniente. Debemos de estar en búsqueda constante de nuevas capacidades porque faltan. Y bueno, pues debemos proporcionar a la empresa todas las opciones disponibles para una correcta toma de decisiones, porque no es fácil. Y por supuesto, como decía, debe estar al día de cualquier cambio en el mercado. Estamos muy pendientes, incluso fomentando la entrada de nuevos operadores. Hasta ahora, pues bueno, las empresas nuevas que van entrando, pues muchas de ellas o las que están entrando requieren unas primas mínimas elevadas, con lo cual para empresas más tipo PYME se quedan todavía muy por encima, aunque las tasas han aumentado desgraciadamente mucho, y exigen todas ellas pues unas protecciones contra incendios que son muy exigentes. Entonces, bueno, como digo, para mí es fundamental atraer el interés del mercado, y para atraer el interés del mercado asegurador, que ya no se dirigen los equipos comerciales a los brokers para captar negocio de alimentación en absoluto, es todo lo contrario, debemos de hacer que resulten atractivas las empresas a las compañías aseguradoras. Creo que es fundamental elegir estándares de primer nivel, instaladoras especializadas, porque bueno, pues no todas las empresas instaladoras hacen el mismo trabajo. No todas son las idóneas para trabajar en plantas que están con actividad plena, algunas hasta con 3 turnos. Es un factor a tener muy en cuenta. El empresario, creo que para eso la labor del broker es importante, debe actuar con proactividad y trasladar y reflejar de forma adecuada en sus actuaciones su protagonismo, su apuesta por la seguridad. Y como decía Alberto, no solo se trata de buscar un buen seguro, es que por encima de todo está proteger la continuidad del negocio. Y ahí vuelvo a traer a colación la importancia de la gerencia de riesgos. Después creo que se me va el tiempo. Sí. Estamos un pelín pasados. Estamos un pelín pasados. Bueno, pues voy a dejarlo para la parte de conclusiones finales. Vale, pues muchas gracias por tu intervención. Alberto, nos comentaba Álvaro ahora que es importante las inversiones, los protocolos. También nos decía en su primera intervención que hay inversiones que no son productivas. Entonces, desde tu punto de vista, ¿puedes aterrizarnos un poco más en qué nos tenemos que focalizar las empresas de producción de alimentos para incrementar nuestra seguridad contra incendios? Creo que hay un tema importante a comentar porque ya se ha dicho, pero me gustaría establecer un mensaje como de menos a más. Es decir, la gran protección de las naves sería, oye, pon sprinklers en toda la nave. Bueno, yo no me puedo quitar nunca el gorro de instalador porque he sido muchos años. Pon sprinklers en una obra que tiene bicho dentro, hay gente operando, 3 turnos, como decía Álvaro, tienes que hacer una red, tienes que llegar hasta allí, un abastecimiento de agua, o sea, supone darle la vuelta a la industria. Entonces, entre la protección total
y nada que hay, pues hay un tema de lo que son procedimientos humanos, que son los más baratos y los más rápidos, y voy a explicar un ejemplo a una costa de quitarme minutos por la importancia que tiene. Y después medidas que yo diría progresivas, ¿vale? A lo mejor jamás llegamos a los sprinklers. Si la solución final es solamente, yo te aseguro, si pones sprinklers, pues a lo mejor la primera de las opciones que decía Eduardo, pues tendré que dejar pasar el temporal. Ejemplo concreto, llegas el fin de semana y hay que colgar un cuadro en casa. Agarras la taladradora, haces tu agujero y aquello se calienta, ¿vale? Sale, ¿a alguien se le ocurre poner el dedo en la broca? No, nada más salir de la pared. ¿Por qué? Porque te quemas. Qué cosa más tonta, ¿no? ¿Qué ocurre con el panel sándwich? Que no hay quien lo apague una vez que se quema. ¿Por qué? Tú haces ese mismo taladro que haces en tu pared con el panel sándwich, con la chapa, una broca mal afilada, y cuando la broca entra en el núcleo combustible, lo puede empezar a quemar de una forma velada, y no hay forma de apagarlo. ¿Hay alguna solución? Oiga, yo mi nave la tengo entera de panel sándwich. ¿Cómo puedo hacer? Muy fácil. No le hagas taladros. Haz un procedimiento. Haz un procedimiento en el que igual tengas unas normas de seguridad por las cuales tú no puedes taladrar el panel sándwich. Eso es un must que dicen los ingleses. O sea, no puedes dejar de tener un procedimiento de trabajos en caliente y concretamente, os diría, un procedimiento de trabajos en panel sándwich. ¿Qué te has gastado de dinero? Muy poquito, muy poquito. Pero no puedes tenerlo, o sea, no puedes dejar de tenerlo. Siguiente, yo me iría a la proporcionalidad del gasto, manteniendo en la cabeza lo que cuestan las cosas y que realmente la actividad principal es la alimentación, no forrarme a medidas de protección, pero de alguna forma entrar en conflicto. Proporcionalidad, por ejemplo, medidas de sectorización eficaz, pues a lo mejor no son tan fáciles de implantar. Hablamos de medidas pasivas, pero a lo mejor medidas activas en pasos de cinta pueden ser una instalación de diluvio localizada. Eso son muy pocos metros cuadrados y 3-4 cabezas. A lo mejor eso sectoriza aquellos agujeros que no pueden taparse de una forma pasiva, por decirlo así. Otras cosas que podemos tener, detección. Oiga, ¿me hace falta detección en toda la planta? A ser posible, sí. Pero si yo tuviera que empezar por algún sitio, empezaría por zonas cuyo riesgo es específico. Me explico. Pues en zonas de cuadros eléctricos, el riesgo eléctrico es un causante número uno de incendios, el riesgo eléctrico. Me iría a tratar de una forma distinta las zonas de cuadros eléctricos y las zonas de salas técnicas, donde haya compresores, maquinaria, al fin y al cabo potencia, donde hay potencia y posibilidad de chispa, de una tensión alta, es una fuente de ignición. Siempre el triángulo del fuego sabéis que tiene una parte de activación, que es la ignición. Tengo que evitar. Mezclado con esto, y no es una instalación de detección, termografías. Termografías es un mapa de calor que se hace con una cámara térmica que lo que detecta son falsos contactos que generan un calentamiento anormal. Tú ves 3 fases y en tu contactor lo que tienes es una fase que está roja, otra amarilla y otra amarilla clara. A la que está roja le pasa algo anormal porque no está como sus dos vecinas. Entonces se mira y probablemente se apriete el tornillo, se cambie o se cambie la paramenta. Esa termografía debería ser también, si yo fuera vosotros, una cosa obligada. Es decir, hago inspecciones termográficas con alcance total, tanto en las salas de cuadros como en los cuadros que están distribuidos por toda la producción, porque es muy fácil vigilar dos salas de cuadros eléctricos grandes, pero luego igual tengo 85 cuadros eléctricos menores de distribución de baja a los que jamás les he pasado una inspección termográfica. Yo no me lo permitiría si fuera vosotros. En cuanto a detección, ya os lo he dicho, a lo mejor hay una detección que se pueda adaptar. Una cámara térmica no es una detección de incendios ni es una instalación de seguridad, pero es menos que nada. Hay cámaras termográficas que se llevan a una aplicación de móvil y el mantenimiento, si lo tienes 24 horas, está supervisado. Es decir, la función de la detección es avisar y poder provocar una respuesta temprana. También la cámara termográfica, sin serlo. No sé si me explico lo que quiero deciros. Extinciones. ¿Empezaría a hacer una extinción por toda la nave? Claramente no. Si me lo planteo, si es una obra nueva, sí. Pero si tengo una nave ya construida con una operación en curso y mis instalaciones son de hace 70 años, como nos encontramos, pues no sé, cuadros eléctricos. Hagamos una extinción con gases. Cerremos bien la sala, pongamos una detección que active de forma automática una extinción como con botellas de gases. Es una instalación que no es barata, pero acotada a aquellas salas puede ser accesible. Y por supuesto las bombas contra incendio. El gran caballo de batalla, y esto Sergio estará conmigo. Las bombas contra incendios, pues bueno, se te encuentras desde bombas
igual podían mover agua de pozo que otra cosa, que no son realmente bombas que están dotadas para atender a un sistema de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? La robustez. Es decir, como bombas pueden ser extraordinarias, pero las protecciones que tienen en cuadro, su funcionamiento a sacrificio, es decir, hasta que se queman. Es mejor que se queme a que deje de funcionar. Filosofía distinta en la paramenta eléctrica. Y el cuadro eléctrico tiene una serie de protecciones que llevados a una centralita me dan una señal. Es decir, una bomba contra incendios tiene que ser una bomba para uso de incendios. Tiene que estar mantenida. Y si no sé qué prestaciones tiene, el mantenedor, de hecho, en la normativa, tiene obligación de hacer una curva de prestaciones anual, que la comparas con la curva de prestaciones inicial y ves cómo de vieja, cómo de gastada o cómo de mal o cómo está pidiendo ya ser cambiada esa bomba que tienes. Es decir, esto en un porcentaje altísimo de industrias que no están al nivel, el gran baremo lo encuentras, el termómetro de cómo está la industria en medida de seguridad, lo encuentras muchas veces en la sala de bombas, que está desatendida o en manos del instalador. Con lo cual... Alberto, te tengo que cortar, lo siento mucho. No, estoy encantado, no pasa nada. Vale, bueno, oye, pues terminamos esta segunda ronda de preguntas. En la primera hemos identificado de alguna forma la situación actual. En esta segunda ronda hemos hecho un repaso a todas aquellas acciones que podíamos tener en cuenta para revertir esta situación que estamos encontrándonos a día de hoy. Y ya para terminar, porque vamos un poquito justo de tiempo, sí que me gustaría que cada uno de vosotros, en un minuto, y por favor os pido en esto escrupulosidad, nos lancéis las ideas fuerza que queréis de alguna forma recalcar del panel de hoy. Empezamos con Álvaro mismamente. Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, tenemos que terminar de prepararnos, ayudar a las empresas a terminar de prepararse para ponerse guapas, presentables, desde un punto de vista de calidad de los riesgos, destacando los aspectos más positivos, haciendo cosas realmente, implementando realmente políticas de gerencia de riesgos, y necesitamos que el mercado asegurador sea corresponsable y ayude a esas empresas dispuestas a mejorar y que lo estén haciendo. Entonces, bueno, es una industria fundamental para nuestro país, para España, y vamos a trabajar muy a fondo, vamos a seguir trabajando para conseguir que ninguna empresa concienciada y que apueste por la continuidad de su negocio se quede sin seguro, y es un reto. Muchas gracias, Álvaro. Alberto, tu turno. Decía que voy a recuperar el tiempo que he gastado de más antes. 2 ideas, una desarrollada un poquito más y la otra es mínima. Hablaba al principio de concienciación, la dificultad de implementar un plan de mejora si la concienciación no viene de arriba abajo. Ahora vamos a trasladar esa concienciación a compromiso. Tiene que haber un plan de inversiones creíble, demostrable, aprobado, que la aseguradora pueda ver. Oye, estos están en camino de. No solo dicen que van a hacer, sino que lo han aprobado. Primera idea, pasar de concienciación a compromiso y que se note. No solo hay que serlo, sino hay que parecerlo, ¿no? Y después también contar con todos los jugadores que intervienen en este juego del aseguramiento, ¿no? Que es la propiedad, el broker y un asegurador. Es decir, cuando esa pinza de A3 funciona como un equipo y forma parte del equipo, los resultados son espectaculares para las 3 partes. Sergio, tus ideas. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con todo lo que están diciendo mis compañeros. Yo creo que un resumen, al final sería cambiar esa percepción que tenemos del cortoplacismo, del buscar renovar nuestros o prepararnos para renovar nuestros seguros un año y olvidarnos hasta el siguiente, a mirar un poco más a largo plazo. Por todas las partes, por la parte del asegurado para prepararse, porque ya no solo depende de que sus riesgos estén o cuenten con una póliza o con un programa de seguros, sino que al final lo que están haciendo es proteger sus activos, que yo creo que en estos momentos para un empresario es lo más importante que hay, esa continuidad que comentaban antes mis compañeros. Y por la parte del mercado asegurador, yo creo que es el tener una consistencia que es cierto que no ha demostrado, ya que ha sido bastante volátil, estando bastante activa durante mucho tiempo, y ahora de alguna manera cambiando un poco radicalmente esa postura y dejando en muchos casos un poco a
a la deriva a muchos clientes que yo creo que ahora es cuando más necesitan al mercado asegurador. Muchas gracias, Sergio. Eduardo, terminamos contigo. Muchas gracias. Me encanta esto del minuto de oro, como los debates electorales. Bueno, es factible que en los próximos meses se queme alguna industria alimentaria más. Es posible. Y que eso haga que el mercado asegurador se siga estrechando, porque estamos todos ahí pues hipersensibilizados. Frente a esto no disponemos actualmente de una herramienta suficientemente potente para revertir esta situación de mercado de manera sectorial. Estamos yendo caso a caso, llegamos a una empresa, hacemos recomendaciones de mejora, conseguimos convencer al cliente que haga inversiones y a partir de ahí conseguimos seguro. Y funciona, pero es demasiado lento. Desde un punto de vista ingenieril es ineficiente, no es suficiente. Creo que hay que incluir al cliente en este ciclo desde el primer minuto. Hay que darle a conocer qué espera el seguro de él y por qué. Porque en la empresa grande a lo mejor lo sabe, lo que el seguro le está pidiendo, por qué. Pero en la empresa pequeña muchas veces no tiene ese conocimiento. Y también yo, como ingeniero de riesgos, necesito ciertas pautas de consenso técnico que no sean la protección 100% por rociadores. Yo me aburro muchísimo. O sea, si yo llego a una industria y lo que le tengo que decir, y me tengo que ir, Álvaro, dentro de poco, tú lo sabes, a clientes tuyos a decirles que implanten por fases 100% de rociadores. A mí así no me gusta trabajar. Yo creo que se pueden hacer muchas otras cosas y que podemos ayudar de otra manera. Entonces, en esta ingenuidad que todavía conservo con 52 años, creo que cuando el cliente sepa qué se espera de él y entre todos pongamos unos mínimos razonables y consensuados, pues podremos ser mucho más exigentes cuando no los cumplan. Si tú ya sabes lo que se te pide, por qué se te pide y hemos establecido entre todos unos mínimos y no los cumples, machote, ahora ya sí que no te damos seguro. Ya está. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias a los cuatro, realmente. O sea, creo que ha sido un foro muy instructivo para todos los que participamos en esta cadena. Y Alicia, lo que no sé si tenemos preguntas, muchas, pocas, ninguna, no sé, tú nos dices. ¿Tenemos alguna pregunta y algún comentario que razona el asistente y nos da su opinión? Como estamos muy apuraditos de tiempo porque ya nos hemos excedido, he seleccionado de lo que se ha escrito en el chat dos preguntas. Una, Santiago Toca. Santiago, si quieres abrir la cámara, no sé si estarás todavía conectado, abres el micro. ¿Quieres hacernos tú la pregunta? Santiago Toca Martín. Hola, sí. Buenas tardes. No, está ahí escrita, si quieres la digo, pero... Efectivamente, tú hablas sobre, ¿no?, qué visión tiene el mercado asegurador, sobre las nuevas... Sí, sobre qué visión tiene el mercado asegurador sobre las nuevas soluciones existentes en materia de construcción, el tema de panel sándwich alternativos al PUR y el PIR, y que si hay un consenso en el propio mercado asegurador sobre eso. Muy bien. Sergio, ¿te sientes cómodo respondiendo tú la pregunta? Sí, sin problema. O sea, empiezo si quieres por el final. ¿Hay consenso? No. Eso es así. O sea, no hay consenso, pero no solo en el tema de la construcción y en el tema de la combustibilidad, sino en muchos otros temas en cuanto a requerimientos, a calidad de los riesgos y un poco a estas necesidades, porque, pues a día de hoy cada compañía, llamémoslo, trabaja un poco en base a una política de suscripción propia, particular. Entonces ahí, igual que no la había antes, incluso con el apetito en un mercado más blando, ahora incluso menos. Los hay desde que consideran que todo lo que no sea, llamémoslo un poco lana de roca o algo completamente no combustible, es igual de combustible, que yo creo que es algo, y aquí yo creo que mis compañeros Alberto y Eduardo podrán decir, pero yo creo que tampoco es correcto, hasta el que sí que hace esa diferenciación y profundiza en eso, teniendo en cuenta que no tiene la misma respuesta al fuego un panel PUR que uno PIR, que uno PIR Approved o que uno de lana de roca. También, igual que te digo eso, también te puedo decir que hay en muchos casos que incluso las propias compañías seguimos, o incluso el propio cliente llega a no saber el tipo de panel que tienen sus instalaciones, con lo cual eso también deja entrever un poco en qué situación
nos seguimos encontrando. Pero vamos, no lo hay. O sea, como resumen es, no lo hay y quizás no estaría mal el llegar a esos acuerdos de mínimos, como antes mencionaba Eduardo. Así es. Sí me gustaría hacer un pequeño comentario. Nosotros sí que apostamos desde una visión técnica de ingeniería por paneles PIR, FM Approved. Pensamos que tiene un comportamiento magnífico frente al fuego y sí que estamos trabajando para intentar conseguir ese consenso por parte de las aseguradoras. No puede ser que califiquen dentro de sus herramientas de valoración de suscripción a las compañías un panel PUR como uno PIR, como uno PIR FM. Y las empresas necesitan soluciones, porque el resultado en muchos casos de paneles de lana de roca, pues hombre, desde un punto de vista técnico no es tan eficiente, ni mucho menos como un panel PIR, y están saliendo este tipo de soluciones con fabricantes de primer nivel y yo creo que sí deberíamos de hacer todos los brokers y aseguradores un esfuerzo por analizarlo más a fondo. Así es, fijaros que en el chat Ángel Ignacio Gómez Vadillo, él dice que se ofrece para colaborar y que tendríamos que tener unos mínimos, ¿verdad? Un seguro mínimo, un método mínimo para resolver o minimizar este problema. Olga Briceño, ella habla un poco más de las aseguradoras, del desencanto y de que históricamente, pues bueno, que parece como que han sido inflexibles. También es verdad que esto es, pues bueno, una opinión, hay que diferenciar, ¿no? Las de Global con las que no lo son. Andrés Pedreira, pues bueno, le preocupa la propagación del fuego. Andrés Pedreira, no sé si en un minuto quieres hacer mención o queda resuelta tu pregunta tras la intervención de nuestro compañero Sergio. Andrés Pedreira, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy por aquí. Buenas tardes a todos. Que has publicado un documento excepcional, Andrés. Muchas gracias. Solo quería ponerlo en relieve y que está totalmente disponible y que lo que se ha pretendido con este documento es concienciar a toda la sociedad del riesgo que tienen las envolventes y optar por soluciones que no sean además combustibles o en la medida de lo posible, pues que se tire hacia lo que, como comentabas tú, hacia paneles que tengan una determinada grado de comportamiento al incendio. Es lo que hemos pretendido, concienciar a la sociedad y concienciar al Ministerio de cara a la revisión del reglamento de establecimientos industriales que está ahora en dicho proceso, ¿no? Y luego hay un tema que lo agrava indiscutiblemente, que es la colocación de panel fotovoltaico encima, que también ha salido en el foro y creo que no se debe descartar. Yo me encontraba hasta estos días que una multinacional que se dedica al almacenamiento de líquidos combustibles en sus propios tanques, Bopacter Kimsa, ha colocado paneles fotovoltaicos encima. O sea, fijaros en qué línea vamos y cómo se va asomando ese riesgo en todas direcciones, ¿no? Sí. Nada más. Muchas gracias a todos y excelente la jornada. Gracias, muchas gracias. Juanma Cuenca pregunta si hay posibilidades de AGRES de encaminar a la administración esto para que la construcción en base a panel sándwich. Nosotros desde AGERS no descartamos escribir algún tipo de paper para la administración, os iremos informando. Sí que es un tema que nos preocupa, que las empresas grandes que representamos, pues bueno, lo que pretenden es dentro de esa responsabilidad social, ¿verdad?, de compartir su conocimiento y su experiencia para que las empresas más pequeñas, pues bueno, puedan hacer las cosas bien y no tengan estos problemas. Lo que AGERS pueda contribuir y colaborar, contar con que podéis contar con nuestra intervención. Poco más, si tenéis algún asistente se ha quedado con ganas de preguntarnos algo más, que no duden en escribirnos a info@agers.es. Insistir en que todo lo que se ha hablado hoy en el foro os vamos a hacer llegar a todos una presentación. A Pedro Ruiz, veo al presidente que ha abierto su cámara. Gracias a nuestros ponentes, al moderador, por haber sido tan rigurosos con los tiempos. Era algo que nos preocupaba porque teníamos tanto que contar, ¿verdad? Y había tan poco tiempo pero bueno, hemos cumplido el reto, aunque nos hayamos excedido unos minutos. Pedro, te dejo a ti cerrar, si te parece. Nada, daros las gracias de nuevo por la jornada interesantísima. Y bueno, yo creo que si tuviésemos otra hora podríamos seguir hablando de muchas cuestiones que seguro que se han quedado, ¿no? No lo a mí, yo estaba pensando cuando estáis hablando y me sentía un poco en la obligación de trasladaros también un poco, ponéis mucho en cuestión la parte de construcción y demás, pero claro, cuando el cliente o empresario
contrata una ingeniería, una arquitectura y durante años está de moda el panel sándwich porque es lo mejor en casi todos los sentidos, hoy no nos vale y demás, dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros, no? Y es un poco quizá la situación de traslado, que entiendo totalmente todo lo que habéis planteado y os lo agradecemos porque creo que es de mucha utilidad. Y sobre todo me quedo con la voluntad, ¿no?, de que entre todos tenemos que sacar esto adelante porque no nos queda otra y porque es la única manera de que salgamos de la situación que tenemos un poquito enrevesada, ¿no?, y bloqueada. Así que nada, gracias de corazón. Nosotros desde Vitartis estamos también a vuestra disposición en todo lo que podamos colaborar para intentar agilizar esta situación en la que nos encontramos. Y gracias de nuevo a todos vosotros, a ti, Alicia, de nuevo a los ponentes, a José María por la moderación excelente también de la mesa y a todos los que nos han acompañado. Gracias de corazón. Muy bien, pues me uno a esta felicitación, queridos amigos, Alberto, Sergio, Álvaro, Eduardo y José María, al mismo tiempo que Cristina y todo el staff de Vitartis, a nuestros asistentes que se han portado requete bien y han respetado escrupulosamente el audio, o sea, no ha molestado, ha salido todo fenomenal. Gracias. Seguiremos trabajando por hacer las cosas cada vez mejor y con vuestra ayuda estamos seguros que lo conseguiremos. Lo dicho, muchas gracias, feliz tarde y a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.